Perfecto. Mientras que esperamos que vayan entrando los rezagados, les voy comentando un poco de mí. Como ven acá en la portada, el curso de hoy se llama Inmigración y Cultura, la cuestión del idioma. Lo que hicieron con Oscar fue ver un paneo general de la migración vasca a América, y ayer con Miquel se adentraron un poco en los aspectos políticos del proceso y sus vínculos con el imperio informal. Hoy vamos a hablar de algo bastante diferente, pero creo que puede ser de interés para muchas y muchos, así que bueno, ahí vamos. Me presento. Como ven en la portada, mi nombre es Marina Hansen. Mi nombre y mi apellido me delatan, no soy vasca, no pertenezco a la colectividad vasca, pero sí soy argentina, y de un pueblo, bueno, de una ciudad que se llama Necochea, que tiene un euskalechea o centro vasco muy importante, que se llama Euskoetxea. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Y estoy viviendo en el País Vasco, en un pueblo que se llama Hernani, cerca de Donostia, de San Sebastián, hace unos 4 años y medio ya. Les cuento un poco del recorrido académico. Yo estudié Relaciones Internacionales en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro. Después me vine a vivir acá y me apunté en un máster en multilingüismo y educación ofrecido por la Universidad del País Vasco en Donostia. Y mi forma de conjugar estas dos formaciones fue hacer un doctorado en historia, pero que investiga los aspectos lingüísticos de la inmigración vasca en Argentina. Entonces, ese fue un poco el popurrí que hice para poder justificar la investigación del doctorado. Vamos a la UNICEN, muy bien. Y un vecino de Hernani, imagino. Bueno, genial. Em, Estaba preocupada, le decía a Alfonsina, porque en Hernani, los que saben, hay muchos bares y yo vivo justo arriba de un bar y abajo hay un borracho a los gritos, así que espero que no se escuche. Si llega a ser muy fuerte, me dicen y cierro las ventanas. Bien, ¿dónde estaba? El doctorado. Ahora mismo me encuentro en el segundo año de doctorado. Mi director de tesis es Oscar, que también es el director de Miquel y de Alfonsina, y los cuatro pertenecemos al mismo grupo de investigación que se llama País Vasco, Europa y América, Vínculos y Relaciones Atlánticas. Siempre lo tengo que leer. Y bueno, como les comentaba, mi investigación se centra sobre los aspectos lingüísticos de la inmigración vasca en Argentina, pero también de la inmigración danesa. Hoy no los voy a aburrir con la inmigración danesa, nos vamos a centrar en los vascos, pero sí que en algún momento haré algún comentario, alguna comparación que considero que les pueda parecer interesante. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles si alguien es profe de lenguas o tiene algún interés particular en la temática de las lenguas, o viene de alguna disciplina como la lingüística o la sociolingüística, o lo que sea, para ver dónde estamos parados. Lo pueden poner en el chat o me lo pueden comentar por el micrófono, como quieran. Bueno, si no hay nadie que provenga de esta disciplina, profesor de idiomas, bien. Uy, profe de euskera, filóloga vasca, excelente. Profesora de portugués, muy bien. Bueno, genial. Filología inglesa, interesante. Me pregunto cómo dieron con un curso sobre migración vasca, pero me parece genial. Bueno, las filólogas vascas seguramente sabrán mucho más que yo y podrán intervenir y hacer algún comentario y hasta corregirme cuando sea necesario. De todos modos, por supuesto, no voy a dar una clase de euskera, que además no lo hablo, sino del papel del euskera en la migración vasca en Argentina, bueno, y en América. Licenciada en Comunicación Social, profesora de español y portugués, excelente. Estos temas yo considero que siempre suscitan mucho interés, sin importar de qué disciplina vengamos. Así que bueno, espero que la ponencia de hoy les parezca interesante a ustedes también.
Y como dijo Miquel ayer, nosotros tenemos nuestros acentos al hablar en castellano, él tiene su acento de vasco y yo tengo mi acento de Argentina, pero voy a intentar hablar lo más despacio posible. Si en algún momento voy muy rápido o ven que no me entienden, me paran y repito. Bien. Bien, como lo indica el título, el curso se va a tratar sobre los aspectos lingüísticos de la migración vasca a América, pero les tengo que advertir que si bien hablaremos de muchos aspectos generales, sobre todo en los primeros bloques de la intervención, me voy a centrar mucho en Argentina, que es lo que conozco y es lo que trabajo en mi doctorado. Así que bueno, espero que a todos los que están acá les resulte interesante. Vamos con la organización del curso, que es la siguiente. Lo dividí en 4 bloques principales, de unos 15 a 20 minutos cada uno, para que no se agobien. En el primero de ellos vamos a hablar un poco de la situación del euskera en la actualidad. Esto quizás va a ser un poco introductorio, quizás hay mucha gente que esto ya lo conoce, pero lo considero necesario porque este curso es muy general y quizás hay alguien que no sabe absolutamente nada del euskera. Entonces, bueno, a eso se va a dedicar el primer bloque, pero creo que es muy interesante. En la segunda parte ya vamos a remontarnos en el pasado, al siglo XIX, y al proceso de migración vasca, y vamos a situar el euskera tanto en su contexto español y un poco menos en el francés, así como a la llegada de los inmigrantes en América y en Argentina. En el tercer bloque les traigo algunos ejemplos de mi investigación. Se trata de algunos ámbitos en los que podemos ver el rol de la lengua, como el ámbito educativo, el ámbito religioso y la prensa. Creo que van a poder ser de su interés. Y para terminar, haremos algunas reflexiones finales, alguna cosa un poco más interactiva, un poco más amena. Y les pido que guarden sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran, para el final, que tendremos suficiente tiempo para hacerlo, ya sea por el chat o por el micrófono. Bien. Primer bloque. El euskera en la actualidad. Les voy a mostrar una foto y me gustaría que si alguien sabe lo que es, lo ponga en el chat. Simplemente el título de lo que es. Si no saben, no pasa nada, no tienen por qué saber, pero si saben, qué rápido. Muy bien, efectivamente, Iñaki dice la mano de Irulegui, es la mano de Irulegui. Te repregunto, Iñaki, o el que quiera contestar, ¿por qué es tan importante? Sabemos que es importante, pero ¿por qué es tan importante la mano de Irulegui? Porque muestra la antigüedad del idioma. Muy bien. ¿Cómo la muestra? Eso es. Es el primer texto hallado en protovasco, el primer testimonio escrito del euskera que tenemos. Exactamente, bueno, muy bien. Muy conocedores. Ahí les pongo la respuesta, aunque ya la sabían. La mano de Irulegui fue hallada hace muy poquito, en el 2021, y fue dada a conocer al público en noviembre del 2022. Y se halló en un yacimiento del poblado, de un poblado en las ruinas del castillo de Irulegui, en Laquidain, que es cerca de Pamplona, Pamplona, Navarra. Se trata de una mano de bronce, como ven en la foto, que tiene una forma extendida, y en su dorso figura una serie de inscripciones, que son 4 líneas. No se ven las conversaciones de chat. ¿Nadie ve las conversaciones del chat? Yo sí las veo. No ven la foto. Ahí Maite comenta que va atrasado. Ahora sí.
Bien, bueno, entonces vamos a darle unos segundos a cada diapositiva. Bien, perfecto, gracias por el comentario. Bien, como comentaba Iñaki, se trata de, según los expertos, de unas inscripciones escritas en lo que se llamaría antiguo aquitano, o lo que es lo mismo, protoeuskera o euskera antiguo. Es clarísimo que es el antecedente de la euskera actual. Bien. Hay algunas personas que dicen que el término correcto para llamar a esta lengua tendría que ser vascónico, porque llamarlo euskera es un poco osado, porque es muy diferente de la lengua que hablamos en la actualidad, pero bueno, no me voy a meter en estas discusiones. Le pongamos el nombre que le pongamos, la mano de Irulegui confirmaría que en las cercanías de Pamplona se hablaba y se escribía, que es lo importante, la lengua de los vascones, revolucionando las creencias sobre el euskera escrito. El que hasta entonces se consideraba el texto en euskera más antiguo, no era claro ni siquiera que fuera vascónico. Se había encontrado en una zona de transición entre vascones, íberos, celtíberos, y el hecho de no poder comprender ninguna palabra dificultaba mucho su filiación. Bueno, el origen entonces de esta inscripción sería de hace más de 2000 años, demostrando que en aquella época, en el siglo I a.C., ya existía una escritura específica vasca derivada de la ibérica. Esto fue hallado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. A continuación, les voy a mostrar un videito muy corto en el que se escucha a un catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona explicándonos un poquitito más sobre su importancia. No encontré la forma de compartirles un video con la presentación, así que tengo que dejar de compartir la presentación y ponerles el video. Así que denme unos segunditos mientras que voy haciendo eso. Acá estamos. Y tengo que darle a incluir sonido del equipo. A ver, para. Ahí está. Díganme en el chat si se escucha bien, todavía no le di a reproducir. Ahí vamos. Desde el punto de vista formal, la pieza es una lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y que tiene un texto escrito en caracteres paleohispánicos y en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es sorioneku, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca, ¿no? Y eso es lo que da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles. Hay que establecer hipótesis, pero es evidente que a partir de una lectura sorioneco en la primera línea no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. Bueno, hay diversas... Bien, no sé si se escuchó, igual tenía subtítulos, pero... ¿Se escuchó bien? ¿Con eco? Sí, eso es quizás porque hay alguien que no estaba silenciado. Sí se escuchó con eco. Está ahí Alfon tratando de admitir y silenciar a todo el mundo, pero bueno, sí se escuchó bien, genial, perfecto. Porque hay un par de videitos más, así que... Bien, vuelvo a la presentación. Fue por tu propio audio. ¿Mi propio audio? Sí, pero no, se escucha bien de todas formas. Ok, bueno. Lo estuve probando hoy y funcionaba bien, pero
Siempre hay No, cositas. se junta la transmisión con tu audio abierto y tu micrófono, ¿entendés? Pero no pasa nada. Igual se escuchó con un poquito de eco, pero se escuchaba claro, y si tienen subtítulos no creo que haya problema. Pero no Bien. sé si vos desactivas tu audio, lo vamos a escuchar nosotros. Si Bueno, no, probamos. después hacemos la prueba, a ver si yo desactivo el audio, si se sigue escuchando. Bien. Bien. ¿Ven? Ay, me dice que otro usuario tomó el control y no puedo poner la presentación. A ver. Pruebo de vuelta. Ir. Ahí estamos. Bien. Estábamos en la diapositiva sobre la mano de Irulegui. Taca, taca. Y nos vamos a la siguiente. Bien. Entonces, como sostenía Javier Velaza, la palabra que se encuentra en la inscripción es Sorioneku, que ha sido relacionada con una palabra actual, que me gustaría que me pongan en el chat cuál es, o qué es lo que significa este Sorioneku. Me imagino que los que ya comentaron lo tendrán clarísimo. Felicidad, muy bien. Bueno, sí, afortunados, esa es la hipótesis que manejan, por supuesto que no está comprobado. Muy bien, tiene similitudes con la palabra, si conocen algo de euskera, zorionak, que se usa para dar las felicitaciones, para decir feliz cumpleaños, etc. Entonces, querría decir, eso es, dichoso, afortunado, de buena fortuna. Entonces, la hipótesis que manejan es que era un amuleto que se ponía afuera de las puertas para alejar a los malos augurios. Como se hace con el euskilore también, si no me equivoco. Bien, vamos a hablar un poco más de las particulares del euskera. Les voy a mostrar un segundo video y después ya voy a hablar un poco más yo. Es un video de la BBC sobre algunas particularidades y el enigma del origen del euskera, que creo que está muy interesante. Así que ahí lo voy a compartir. Espero que no haya eco. Vamos con esto. A ver, ahí está el video. Este es un poquito más largo, son unos 5 minutos, pero bueno, igual lo corto antes. Si hay algún problema, me avisan por el micrófono porque no puedo ver el chat. Tiene subtítulos igual y los subtítulos están muy bien. Kaixo eta ongi etorri guztiok. No, no te has equivocado de canal. Esto es BBC Mundo y lo que acabas de escuchar es Hola y bienvenidos en euskera, la lengua de los vascos, que es el tema del que te voy a hablar en este vídeo. No se oye. Marina, en un momento se cortó el audio y vos estás silenciado ahora mismo. Entonces vamos a tener que escuchar un poquito de eco porque si apagas tu micrófono no se escucha el video tampoco. Está bien, yo no me silencié igual. Me silenciaron. Me están censurando. Yo no fui. Bien, bien, bien. Vamos de vuelta. Bueno, pero hasta entonces se escuchaba bien. Por lo menos. Ahí. Ah.
A ver si ahí estoy bien, no estoy silenciada. También están chatarra, chabola, mochila. Pero esto me dirás con razón que no es euskera, sino castellano. Pero entonces, ¿quiénes hablan euskera? Pues los euskaldunes, literalmente los que poseen la lengua vasca, como yo. Hoy por hoy somos unos 700.000 hablantes repartidos entre la comunidad autónoma del País Vasco Euskadi y Navarra, en el norte de España, y en Iparralde, en el suroeste de Francia. Los vascoparlantes representan el 35% de la población de Euskal Herria, esa región que se reparte a los dos lados de los Pirineos. Tal vez te parezca que somos pocos, pero hubo un tiempo en el que fue peor, porque esta lengua estuvo a punto de desaparecer. En la zona perteneciente a Francia, su decadencia empezó tras la Revolución Francesa, cuando se impone la igualdad social y el francés se instaura como la lengua de todos los franceses, la única oficial. Y en España, la palabra clave es franquismo. En los 40 años que duró, el régimen del general Francisco Franco, además de dejar miles de fusilados, trató de imponer el castellano en todo el territorio y prohibió y persiguió el uso de otras lenguas. El euskera fue silenciado sobre todo en los núcleos urbanos, donde los informantes reportaban a la policía quiénes lo hablaban. Y en las ciudades parecía que hasta las paredes se escuchaban. Entonces quedó relegado al dominio del hogar y se mantuvo también gracias a las escuelas clandestinas que se fueron creando y popularizando. Hasta que en los años 60 ocurrió algo que impulsó de nuevo la lengua. Se estandarizó. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando los euskaldunes nos encontramos en la calle o en Zoom, generalmente conversamos en uno de los dialectos o euskalkiak que distingue Euskaltzaindia o la Real Academia de la Lengua Vasca. Y pueden sonar tan distintos entre sí que a veces nos cuesta entendernos. Porque, ¿tú dirías que estas dos frases dicen lo mismo? Barikuan egin gentuzen berbetan eta ez neutzan ezer ulertu. Ostiralian hitzen ginun ta enion ezer ulertu. ¿Ves? La estandarización creó un conjunto único de normas gramaticales y ortográficas que dieron forma al euskera estándar, el batúa o unido. Es el que usamos mayormente para hacer trámites en la escuela, en los medios de comunicación y ha ayudado a perpetuarlo y a que nos entendamos. Aunque suena y se escribe muy distinto del castellano, el euskera comparte con él y con el francés el alfabeto latino. Las vocales son las mismas que en castellano, pero la complicación viene con las consonantes. Algunos ejemplos. La C y la Q las sustituimos por la K. Usamos la B o la U en lugar de la B corta y la J en lugar de la Y o Y. Y la última letra no la pronunciamos Z, como los españoles, sino Z, muy similar a los latinoamericanos. También tenemos varios dígrafos, como la TX en chacurra, pronunciada como la che en español, la TS de Itxasoa, pronunciada como una che suave, y la TZ de Itzala, pronunciada como la pizza italiana. Además, no existen las tildes o acentos ortográficos ni categoría de género. Pero vayamos al que probablemente es el misterio más grande del euskera. ¿De dónde viene? Hoy por hoy nadie lo sabe. Como explicábamos al inicio, no se puede clasificar en ninguna familia lingüística de Europa y no tiene vínculo con otras lenguas vivas. ¿Es posible entonces que surgiera y evolucionara solo y aislado? ¿O fue parte de un grupo lingüístico hoy desaparecido? No han sido pocos los expertos que han intentado contestar estas preguntas y ha habido muchas teorías, aunque ninguna suficientemente probada. Entre las más difundidas está el vascoiberismo, que asegura que el euskera es el resultado de la evolución del íbero, la lengua que se hablaba en la península antes de la llegada de los romanos, o las hipótesis que lo relacionan con las lenguas bereberes que se hablan en el norte de África o con las del Cáucaso. Y como cada vez que no hay certezas tendemos a los relatos mágicos y mitológicos, en el caso del euskera hay algunos tan increíbles como el que dice que lo trajo Tubal, el nieto de Noé, desde Babel, o el que señala que era la lengua que hablaban Adán y Eva en el paraíso. Y claro, como no hay pruebas de su origen, tampoco se puede afirmar a ciencia cierta que sea el idioma más antiguo de Europa, como tanto se repite. Sea como sea, ya lo dijo Koldo Michelena, uno de los mejores estudiosos de esta lengua. El misterio del euskera no es su origen, sino que haya sobrevivido. Y también es lo más importante, pues que siga vivo. Hay muchos apellidos de origen vasco, como Aristegui, que significa robledal, o Ochoa, que es lobo, Elizondo, que es junto a la iglesia. Los llevaron los vascos cuando se fueron a hacer las Américas con los conquistadores en el siglo XVI y en emigraciones posteriores. Y a los que regresaron después de haber hecho fortuna se les conoce como indianos. Pero esto es otra historia. Dime en los comentarios si quieres. Bien.
Bien, esta parte entiendo que se escuchó bien, ¿todo? Perfecto, me alegro. Bueno, volvemos a compartir la presentación. Esta ya es la última vez que lo hago, lo prometo. Bueno, hay un video más, pero es al final. Bien, ahí está cargando la presentación. A mí el video me parece espectacular, creo que resume muy bien los aspectos más interesantes de la lengua vasca, me parece fascinante. Y espero que, bueno, para los que no tenían tanta idea de qué se trataba, o cómo se veía, o cómo sonaba, ahora esté un poquito más claro. Bien, vamos. Bueno, vamos a pasar a esta parte. Vamos a hablar un poco... Ay, ahí está. Vamos a hablar un poco del tema de la situación lingüística en España y en Francia. También esto prolonga la introducción que estoy haciendo, pero creo que es necesario para contextualizar el euskera en su ámbito regional. Acá les estoy mostrando un mapa de España, espero que lo vean grande, yo lo veo un poco chiquito. En él vemos la situación de las lenguas oficiales en España. En este estado, el castellano o español es el idioma oficial en todo el territorio. Sin embargo, existen también otras lenguas oficiales, como por ejemplo el catalán, que se habla en Cataluña y en las Islas Baleares. El aranés también tiene oficialidad en Cataluña. En el mapa lo pueden ver en naranja oscuro y el aranés en rojo. En la Comunidad Valenciana, el valenciano es oficial. En el mapa creo que lo pueden ver en naranja oscuro. En Galicia, el idioma gallego es oficial, lo pueden ver en el mapa en azul. Y en el País Vasco y una parte de Navarra, el euskera es oficial y en el mapa lo pueden ver en gris. Ahí arriba, a ver si les puedo mostrar. Ahí está, exactamente en dónde. Existen también lenguas que son reconocidas pero no son oficiales, como el aragonés, que creo que lo ven en amarillo, y el astur-leonés, que lo ven en verde oscuro. Todas estas lenguas, ya sean oficiales o solamente reconocidas, son lenguas romances, a excepción del euskera, como bien dijo la mujer del video. Vamos al siguiente mapa. En este mapa vemos en verde claro los lugares en los que el euskera está reconocido pero no tiene oficialidad. Entonces, ven por ejemplo el sur de Navarra o Francia. Vamos al siguiente mapa. Acá hacemos un poco de zoom en el País Vasco español y francés, y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde vemos que, como dije, el euskera es cooficial con el castellano en la totalidad de la comunidad autónoma. Dentro de ella, en casi toda la provincia de Álava y en la zona occidental de la provincia de Vizcaya, o sea, lo que vemos en azul más claro, esta lengua no se hablaba durante siglos, entonces gran parte de la población es casi totalmente castellano hablante. En la Comunidad Foral de Navarra, el vasco, como decía, es oficial en la zona llamada vascófona o vascoparlante, que está en el tercio norte de esta comunidad foral, en azul oscuro. Y cabe destacar que dentro del euskera existen diferentes dialectos que se llaman euskalkiak, como por ejemplo el vizcaíno, el guipuzcoano, el navarro, bueno, eso del lado español, más tarde hablaremos de los dialectos franceses, y también existe una variedad estandarizada, que es el euskera batúa, que es el que generalmente les van a enseñar si van a un curso de lengua vasca. ¿Qué es lo que pasa en Francia? En este estado, a diferencia de España, la única lengua reconocida como oficial es el francés.
No obstante, se reconoce la existencia de otras lenguas regionales, como, bueno, hay un montón, las pueden ver en el mapa, pero algunas de ellas son el bretón, el catalán, el occitano y, por supuesto, también el euskera, que lo ven muy chiquito ahí abajo a la izquierda, en el País Vasco francés. Bueno, hasta ahora voy bien, ¿me entienden? ¿Me escuchan? ¿Se ven bien los mapas? Veo caras de asentimiento. ¿Sí? Bueno, genial. Proseguimos. En el territorio del País Vasco francés, como decía, la mayoría de la población habla francés, pero se habla también euskera y gascón, que es un dialecto del occitano. En las ciudades de la costa, que es donde se encuentran ciudades importantes que quizás les suenen como Biarritz o Bayona, la lengua predominante es el francés. Pero en el interior rural del País Vasco francés, un poco menos poblado, el euskera es la lengua predominante y es hablado por la mayoría de la población. Como vemos en el mapa, en zonas como Zuberoa o Baja Navarra hay un 50% de euskaldunes, que es un porcentaje muy, pero muy alto para un estado en el que la única lengua oficial es el francés. Los dialectos autóctonos son el navarro labortano y el zuletino. Y si bien no tiene estatus oficial, el euskera tiene cierto reconocimiento, puede estudiarse en algunas escuelas y además existen rotulaciones bilingües en el ámbito municipal y en el tráfico, como la que vemos a la derecha. Esto es bastante común en las ciudades vasco-francesas. Bien, ahora me gustaría hacerles algunas preguntas acerca del uso, o lo que ustedes consideran que es el uso del euskera en las calles de Euskal Herria en la actualidad. Entonces, lo que yo les traigo son resultados de un estudio que realiza un clúster de sociolingüística. Me parece muy interesante porque el indicador del uso en la calle se considera uno de los indicadores más importantes para saber si una lengua está viva o no, además de su enseñanza en las escuelas, por supuesto. Entonces, vamos. La pregunta que les voy a hacer es, ¿qué porcentaje, los resultados van a estar en porcentaje, entonces, ¿qué porcentaje de conversaciones en la calle de Euskal Herria a nivel general ustedes consideran que se dan en euskera? ¿Sí? Entonces yo me paro a escuchar las conversaciones en Euskal Herria. ¿Qué porcentaje de esas conversaciones? 50%, dice Maite. Muy bien, a ver los demás. 30%. 12%. Sí, dependerá de la franja etaria. Yo les traigo el resultado general de la encuesta. 75, muy optimista. 5 a 10%. Bueno, hay de todo. Según las ciudades, dice Mariana, en Bilbao menos que en San Sebastián. Bueno, después vamos a hablar de las ciudades también. Bueno, les voy a dar la respuesta. Para mí esta respuesta fue muy, pero muy sorprendente. Yo también pensaba que como ustedes mínimo un 30% iba a hablar en euskera y es apenas el 12,6%. El 75,8% corresponde al castellano. El gráfico está en euskera, pero creo que se entiende. El 8,8% al francés, tener en cuenta que esto incluye al País Vasco francés, y el 2,8% a otras lenguas. Entonces, un 12,6% es extremadamente bajo, a mi parecer. Algo anecdótico es que para realizar esta encuesta, literalmente lo que hacen es pararse estar en las esquinas de las ciudades o en lugares más o menos transitados y escuchar las conversaciones de la gente. Y van apuntando euskera, castellano, euskera castellano, francés, etc. Entonces, y así obtienen este indicador. Bueno, ¿a qué se debe ello? Vamos a ir hablando de eso a lo largo de la presentación, pero fundamentalmente a que el euskera es una lengua minoritaria y la situación está lejos de ser ideal, pero vamos a ver también algunas perspectivas optimistas al respecto. Vamos con el segundo indicador, que es por provincias.
Como sabrán, Guipúzcoa es la provincia de Euskal Herria donde más se habla en euskera. Entonces, ¿qué porcentaje representa el euskera en esta provincia? Dijimos que en Euskadi a nivel general era el 12,5%. Entonces ahora les pregunto de Guipúzcoa. María Fernanda Casillas pregunta el motivo. Seguro que ya viene eso, ¿no? Sí, le respondí recién, le dije que lo íbamos a ver, pero principalmente a que era una lengua minoritaria y que se están haciendo esfuerzos por revitalizarla, pero bueno, después lo podemos hablar, pero no es tan sencillo como enseñar euskera en las escuelas. Quien haya trabajado como docente sabrá que una cosa es que los niños y las niñas conozcan la lengua y otra muy distinta es que la usen, sobre todo si las comunicaciones, la televisión, la música y gran parte del contenido audiovisual está en castellano también. Pero bueno, les quiero mostrar otras cosas después, así que no quiero hacer auto-spoiler. Bien, ahí me están contestando 25%, 31%, 20%. Bueno, están bastante cerca. Apenas el 30,6%. En la provincia que dijimos es donde más euskera se habla. En Vizcaya, que es donde se encuentra Bilbao, este porcentaje desciende al 9,4%, que nuevamente a mí me parece increíblemente bajo. En Navarra el 5,9% y en el País Vasco francés, en su totalidad, el 4,9%. La provincia final es Áraba, esto no es tan sorprendente porque, como decíamos, es mayoritariamente castellano parlante, con el 4,8%. El novio de mi prima nos comentó que es una lengua que se habla más que nada en el hogar y no tanto en la calle. Eso puede también influir en los resultados. Sin dudas, también dependerá de los pueblos. Acá en Hernani se habla muchísimo euskera, se escucha en la calle, en el supermercado, hay un montón de escuelas. De hecho, yo daba clases de inglés y los niños y las niñas hablaban absolutamente todo en euskera. Entonces dependerá un poco también del ámbito geográfico en el que nos encontremos. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de las ciudades. Ya se comentó que en Bilbao se habla menos que en San Sebastián, entonces ahí ya tienen una pista. Pero les pregunto ahora de San Sebastián. ¿Qué porcentaje de euskera creen que se escucha en las calles de San Sebastián? ¿18%? ¿40%? ¿15%? Bien. Bueno, vamos a ver el resultado. Yo no alcanzo a ver porque está muy chiquito, pero creo que era el 15%, si no me equivoco. Lo que a mí me parece sorprendente de este gráfico es que el 80% de San Sebastián se comunica en castellano, de las conversaciones que escuchamos en la calle, ¿sí? Es un porcentaje muy alto. Y en Bilbao, ya dijimos que era más bajo que en San Sebastián. Entonces, si en San Sebastián dijimos que era del 10 o del 15%, históricamente ha sido así durante muchísimos años. Es verdad lo que comenta Iñaki, hay ciertos patrones históricos que son muy difíciles de cambiar con las políticas educativas o lingüísticas. 8%, 7%, 9%. Bien, es muy poquito. Nuevamente voy a intentar a ver si puedo agrandarlo esto para mí. Yo lo veo muy chico, pero bueno, es muy poquito. Creo que es del 3 y pico por ciento el porcentaje de euskera. El 92% de Bilbao habla en castellano. Y lo que a mí me parece muy llamativo de este gráfico es que el porcentaje de otras lenguas es mayor que el porcentaje de euskera, si se fijan. Bien, bueno. Esto fue un poco pesimista, entonces no quería que se queden con una imagen negativa, porque como les decía, hay esfuerzos que se están desarrollando para reactivar el euskera, enseñarlo a las personas que no lo saben, pero fundamentalmente hacer que las personas que sí lo conocen lo usen.
Esa es la clave. Entonces, les voy a mostrar algunas de ellas. Bueno, me imagino que algunas ya las conocen, ¿no? Iniciativas para promocionar el euskera en Euskal Herria, estoy hablando. ¿Alguien puede poner alguna en el chat? ¿Alguna que conozca? Belarri Prest, bien. Euskal Herria, eso es. Perfecto, esa la tenemos. Exactamente. Bueno, como les comentaba, según la UNESCO, la lengua vasca se encuentra en situación de debilidad, particularmente en Navarra y en el País Vasco francés. Como decíamos, los progresos en el conocimiento del idioma no siempre repercuten en su uso, que avanza bastante lentamente, pero su supervivencia, según los expertos, está asegurada, aunque no en todos los territorios por igual. Hay algunas iniciativas como bueno, vamos a empezar por el Euskaraldia, que es el primero que mencionaron, que es organizada, ellos lo definen como un ejercicio social masivo para que quienes saben euskera cambien sus hábitos lingüísticos orales. Entonces, las personas pueden elegir entre dos roles, que son el Belarri Prest o el Aobisi, dependiendo de si pueden hablar en euskera o solamente comprender. Entonces, vas a buscar tu chapita, te la pones en la ropa y salís a la calle y dependiendo del rol que te toque, asumís unos ciertos compromisos lingüísticos, ya sea a iniciar las conversaciones en euskera o a entender cuando los demás te hablan en euskera. La otra iniciativa es la Corrica, que quizás también seguramente que les suene. Es una iniciativa de AEK, es una carrera a favor del euskera que recorre toda Euskal Herria, y el objetivo es, por una parte, impulsar la concienciación a favor del euskera y por otra, recabar fondos para poder llevar a cabo ese trabajo en los centros de aprendizaje de AEK. Les quiero mostrar también un par de noticias un poco más recientes. Bueno, voy a ir un poco más rápido que corre el tiempo. Esto es muy, muy fresco. La primera de ellas es una plataforma de streaming que se lanzó apenas hace una semana, se llama Primeran, y es completamente gratuita, solamente hace falta registrarse, y ofrece contenidos audiovisuales en euskera. Entonces me parece muy interesante y bueno, la dejo ahí por si a alguien le interesa consultarla. Y la otra es una noticia que salió hoy acerca del pleno del Congreso de Diputados en España, donde donde las personas pudieron hablar por primera vez en sus lenguas oficiales. Hablaron en euskera, en catalán y en gallego, con traducción simultánea para el resto de los participantes. Justamente lo que estaban discutiendo en el Pleno era la implantación definitiva de esta reforma en el reglamento, o sea, que quede estipulado así de ahora en más. Y hoy también se reúne el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea para discutir la implantación de estas lenguas en el ámbito de la Unión Europea, aunque esto genera algunas resistencias, como por ejemplo, cómo se va a financiar esa traducción simultánea de todas esas lenguas oficiales. Exacto, Mariana ya lo comentaba en el chat. Así que bueno, para que vean que si bien la situación dista de ser ideal, tampoco está en peligro la existencia del euskera. España había propuesto poner el dinero, bueno, perfectamente, entonces ojalá que se lleve a cabo. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Y acá sí que vamos a viajar un poco al pasado y vamos a trasladarnos, si bien al principio vamos a hablar un poco de la situación en Euskadi, luego vamos a hablar del contexto argentino, ¿sí? Bien. Les quiero hacer, para empezar, una pregunta, y es si consideran que Argentina es multilingüe en la actualidad. ¿Cómo responderían? ¿O es monolingüe, o multilingüe, o bilingüe? Lo pueden poner en el chat. Es una respuesta sencilla, así que sí o no.
según las zonas. Sí, multilingüe. Bueno, genial. Ya saben la respuesta. Pensé que iba a haber alguno que pensaría que era monolingüe, pero en las escuelas de Misiones tienen profes en guaraní, exactamente. Bien, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, perfecto. En teoría, Argentina no es monolingüe. Si uno entra a, no sé, a Wikipedia, verá que a diferencia de España o Francia, que tienen lenguas oficiales, en Argentina no hay una lengua oficial, no existe esta regla, pero la lengua predominante es el castellano, es la lengua de la administración pública, es la lengua que se enseña en las escuelas y es la lengua que se enseña como asignatura obligatoria, asignatura de lengua en las escuelas y en el ámbito universitario también. Casi todas las personas que viven en Argentina conocen y hablan esta lengua, que son unas 47,2 millones según el último censo de 2022. Sin embargo, el panorama es bastante distinto en la realidad, como comentaban en el chat. Por supuesto que hay otras lenguas que se hablan. Algunas de ellas tienen que ver con la presencia de personas de países limítrofes, como por ejemplo el portugués. ¿Sí? El portugués creo que es la segunda lengua más hablada después del castellano. Otra lengua que se habla muchísimo es, por supuesto, el inglés. El inglés se enseña también de manera obligatoria en escuelas privadas y públicas y también en incontables institutos de enseñanza. Y de hecho Argentina tiene un desempeño bastante bueno con respecto a otros países de América Latina en inglés. Existen también las lenguas indígenas. Ay, perdón, ahí estoy leyendo el chat. Soy argentina y se hablan muchas lenguas, guaraní, castellano. Se conoce mucho el inglés y hay incluso población aymara con. Exactamente, ahí les pongo las lenguas indígenas. Existe en Argentina la educación intercultural bilingüe, que estipula la enseñanza en castellano y en la lengua indígena en las zonas en donde haya lenguas indígenas. También tenemos enseñanza de lenguas indígenas al nivel universitario, lo cual me parece muy interesante. Quechua y guaraní en la Universidad de Jujuy. Y finalmente tenemos las lenguas que son producto o fruto de la inmigración masiva de fines del siglo XIX. En este sentido tenemos algunas lenguas que son las más conocidas, como el italiano, el francés, el alemán, que se enseñan también en academias generalmente prestigiosas. Y ahí estoy leyendo el chat. Yo también soy argentina. No creía que teníamos buen nivel de inglés hasta que me vine a vivir a Europa. No diría que tenemos buen nivel, pero nos podemos defender. Estoy de acuerdo. Yo tampoco creía que teníamos buen nivel, pero bueno, es verdad que acá en España la situación del inglés es un poco peor, así que, bueno, peor dependiendo de cómo lo miremos, pero Argentina está bastante bien posicionada. Fue bajando en los últimos años, pero sigue bastante bien posicionada. Pero bueno, lo que les quería mostrar es que hay también algunas lenguas de inmigrantes de fines del siglo XIX que siguen existiendo en la actualidad y que no son tan conocidas, como por ejemplo el galés, que se habla en la provincia de Chubut, porque se estableció una colonia de galeses muy grande a fines del siglo XIX en esta provincia. Este es un cancionero en danés, me lo dieron en la iglesia de Buenos Aires, en la iglesia danesa de Buenos Aires. Es una canción de Navidad y me llamó mucho la atención que está escrita con estrofas alternadas en castellano y en danés. Esto es actual. Y, por supuesto, el euskera, que hay lectorados de euskera y se enseña, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, que es una gran universidad y hay muy buenos profesores de euskera. Así que, bueno, los quería dejar con este panorama más bien multilingüe. Y ahora viajamos, sí, al pasado. ¿Qué pasaba con la Argentina de fines del siglo XIX en pleno aluvión de inmigrantes? ¿Creen que era multilingüe o no? Bastante evidente la respuesta. Bueno,
se las doy yo. Evidentemente sí, era multilingüe Argentina a fines del siglo XIX, bastante multilingüe. Bien. Probablemente era incluso más multilingüe que ahora. En plena ola de inmigración masiva, la ciudad de Buenos Aires se había transformado en una especie de Babel. Y acá les pongo una cita de Ángela Di Tullio, que establece que en Buenos Aires se configuraban dos formas de multilingüismo. Un multilingüismo de élite, por ejemplo, las clases altas porteñas iban a aprender francés, que era una lengua muy prestigiosa, y luego un multilingüismo corriente, al que se refiere con esta cita, que dice: la polifonía de las lenguas y dialectos de la emigración masiva, pobre y anónima, ganaba terreno en los arrabales de la ciudad, mezclándose con el español. Los arrabales eran las periferias. Su resultado, la mezcolanza, el caos, el Babel, anunciaba un veloz proceso de pérdida de las lenguas inmigratorias. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta idea de que el multilingüismo era algo negativo, algo que generaba caos, desorden, Babel. El cocoliche, exacto, hablaremos del cocoliche también. Obras de teatro que reflejan esto mismo, eso es, una representación del inmigrante como una persona torpe, que apenas maneja el castellano, que tiene dificultades para hablar. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, yo les voy a mostrar algunas lenguas inmigrantes europeas, ¿sí? Eso es una pista, que se hablaban en Argentina a fines del siglo XIX, y quiero que ustedes me digan en el chat cuáles son, ¿sí? Empezamos con una que es fácil, creo, italiano. ¿Están todos de acuerdo que es italiano? Esto lo puse en Google Translate, así que si está mal traducido, no me hago responsable. Exacto, bien, es italiano, exactamente. El grueso de la inmigración europea estuvo compuesto por italianos. No obstante, el idioma italiano todavía no estaba estandarizado, sino que estas personas inmigrantes hablaban diferentes variedades regionales del italiano, como el italiano de la parte de Liguria, o de Sicilia, o de Calabria, y demás. El proceso de estandarización del italiano vino más adelante. Vamos con la segunda. Esta creo que también puede resultar fácil, aunque engañosa. ¿No se animan? Ay. Portugués, dice Jorge Santos. Portugués, gallego. No es portugués, muy bien. Quise poner alguna frase que un portugués se diera cuenta que no era portugués. Así que muy bien que se dieron cuenta. Es gallego, exactamente, es gallego. Dentro del grupo inmigrante que provenía de la península ibérica, alguien me está quitando el control de la presentación. Bien, dentro de este grupo de España, el grueso de los inmigrantes provenía de Galicia, entonces por supuesto que hablaban gallego, no hablaban castellano, que era también el gallego, al igual que el euskera, la lengua restringida al hogar, de la comunicación oral, no escrita, entonces ahí vemos un paralelismo. Bueno, vamos con la tercera, esta es un poco más difícil, a ver si alguien la saca. Ya la mencioné, esta lengua hoy, entonces quizás por ahí les doy una pista. ¿Danés? No es danés. Galés, muy bien, exacto. Estamos hablando del galés, que se hablaba sobre todo en la provincia de Chubut, se habla y se habla todavía en la actualidad. Muy bien, y vamos con la anteúltima. Esto, si hay alguien de Tandil, Necochea, Lobería, debería poder sacarla. Danés, exactamente. Muy bien. No sé. Ay, espera. Exactamente, es danés.
Los daneses se establecieron sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y el danés todavía pervive, aunque no tanto como podría. Bien, vamos con el último. Este es bastante difícil, no sé si lo sacarán. Un idioma que también se hablaba en Buenos Aires y si no me equivoco también en la provincia de Misiones. Croata, ¿no es croata? Polaco, muy bien, exacto. Muy bien, Marianela, Mariana e Iñaki y María Polaco, exactamente. Muy bien. Perfecto. Bueno, esto era solamente para darles un poco más de información y también para interactuar un poco con ustedes. Hay que tener en cuenta que la llegada masiva de los inmigrantes coincidió en Argentina con el proceso de consolidación del Estado-Nación. Y lo que comentaba Ángela Di Tullio sobre la pérdida de estas lenguas inmigrantes fue acelerado por el proceso de homogeneización lingüística, ¿sí? Este proceso lo llevaba a cabo el incipiente Estado argentino. Entonces ahora les pregunto, ¿cómo creen que se llevó a cabo la homogeneización lingüística? ¿Qué quiere decir? Que todos hablaran la misma lengua. ¿A través de qué herramienta? ¡Wow! ¡Qué específico, Mariana! Mirá. Exactamente. Perfecto. La ley, bueno, no solamente la ley, ¿sí? La extensión del sistema educativo, de educación gratuita y obligatoria, pero sí un hito fundamental es la ley 1420 de educación común, que se estableció en 1884 y establecía la instrucción primaria obligatoria y gratuita para todos los niños entre 6 y 14 años, ¿sí? Esta política estatal educativa y lingüística constituyó al castellano, al idioma castellano, como un elemento clave de la identidad nacional argentina y en esta herramienta que comentábamos encargada de homogeneizar o argentinizar a una población que era ampliamente cosmopolita. Exactamente, el servicio militar obligatorio también. Marianela dice cuando se quiso crear una identidad nacional. Exactamente, ya teníamos el Estado, ahora había que crear a la nación. Esto es algo que se importa, por supuesto, de Europa, como veremos. Bien, esta parte, bueno, la voy a hacer un poco más rápido porque veo que ya que no queda tanto tiempo. Les quería hacer una especie de estado de la cuestión y mostrarles algunos de los textos académicos que se han escrito sobre este tema y con los que yo trabajo en mi investigación. Armé también un documento en el que están todas las referencias que voy nombrando a lo largo de la presentación y se los voy a enviar al final, así que no desesperen si voy un poco más rápido. Primero les muestro artículos que se han encargado del contacto de lenguas entre el castellano y las lenguas inmigrantes. Por supuesto, los que más abundan son los que han estudiado la influencia del italiano en el castellano rioplatense. Y ahí tenemos fenómenos como, no me acuerdo quién mencionaba, el cocoliche, es esta lengua intermedia entre el dialecto regional, el dialecto italiano y el castellano, que también fue representado en las obras de teatro, o el lunfardo, ¿sí? Que es este vocabulario que perdura hasta la actualidad. También tenemos otros estudios que se han abocado al tema de las escuelas de inmigrantes. Antes de que se extendiera este sistema de educación pública y gratuita, había una escasez de escuelas, sobre todo en las zonas rurales del país. Entonces, las propias colectividades de inmigrantes fundaron sus escuelas, y en ellas, por supuesto, la lengua inmigrante tenía un rol preponderante. Hay muchos estudios sobre las escuelas italianas de Buenos Aires, pero yo les quiero traer un estudio de Hernán Otero sobre las escuelas francesas, que no tuvieron tanto éxito como las italianas, pero que a mí me resultan interesantes, y por supuesto sobre los daneses.
María Bjerg es la referente en cuanto a inmigración danesa en Argentina y escribió este artículo muy interesante sobre las experiencias educativas danesas, y donde por supuesto se enseñaba danés. Estoy leyendo en segundo plano sus comentarios en el chat y están buenísimos. Muchas gracias por participar. Finalmente, bueno, les traigo un artículo sobre el multilingüismo en Chubut, el multilingüismo entre el galés, el inglés y el castellano en textos del ámbito jurídico que se daba en la provincia de Chubut al siglo XIX. Y finalmente, para ver un ejemplo de lengua minoritaria, tenemos este estudio de Núñez Seillas sobre el gallego y la formación de la identidad gallega en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Esto era simplemente algunas diferentes disciplinas, desde la lingüística, la sociolingüística, la historia de la educación, que se han abocado al tema del vínculo entre lengua y migración. Bien. Vamos a pasar a una parte un poco más de contexto sobre la situación lingüística ahora ya en España y en Francia a fines del siglo XIX. En el antiguo régimen, el analfabetismo en España rondaba el 80% de la población, ¿sí? Y las pocas personas que estaban alfabetizadas eran, por supuesto, hombres de ámbitos urbanos que tenían profesiones como miembros del clero, funcionarios, profesiones liberales o comerciantes. Entonces, un porcentaje muy bajo de la población. Sin embargo, ya desde el siglo XVIII, bajo el reinado de los Borbones, se había impulsado y se había asegurado la hegemonía del castellano en todo el Estado español, con una serie de decretos con los cuales no los voy a aburrir ahora. Sin embargo, el alcance de estos decretos era limitado y durante gran parte del siglo XIX las tasas de escolarización eran muy bajas. Entonces, si bien existían los decretos y la enseñanza era obligatoria, muy poca gente iba a la escuela. De hecho, la alfabetización en España se dio de manera muy tardía si la comparamos con otros países europeos. Hasta comienzos del siglo XX, las tasas no pasaban del 30%, y el objetivo de la alfabetización universal se alcanzó recién en la segunda década del siglo XX. Entonces, la situación que tenemos a fines del siglo XIX es todavía de una alfabetización bastante baja. ¿Qué sucedía en Euskadi? Bueno, con anterioridad al siglo XIX se distinguía una masa popular monolingüe en euskera y, por otro lado, las clases altas bilingües en castellano y en euskera, que podríamos llamar una situación de diglosia. ¿Qué es diglosia? Una situación en la que hay dos lenguas o dos variedades o más variedades de una lengua que tienen funciones diferentes. Entonces, muchas veces pasa que una lengua se asocia al ámbito familiar o al ámbito informal u oral, y otra es la lengua de la cultura, la lengua escrita y muchas veces la lengua del prestigio y de la promoción social. El siglo XIX, vamos a verla acá, marcó el inicio de la estatalización de la enseñanza en el proceso de construcción de los sistemas educativos nacionales, algo que luego veríamos que se trasladaría a Argentina o a América Latina. Tanto en España como en Francia se defendió esta idea de una lengua nacional y la idea de un sistema educativo común en el marco de unas fronteras estatales delimitadas. Esto se basaba, al igual que en Argentina, en la necesidad de una homogeneización cultural, ¿sí? En el contexto del proceso de la modernización. La modernización exigía individuos con una instrucción básica que supieran leer y escribir en una misma lengua. Así es que tanto la cultura como los idiomas, francés y español, cobraron una importancia fundamental. En España, las leyes de educación desde 1857 hasta fines del siglo XX establecieron que la lengua de la alfabetización era el castellano, ¿sí? Si se aprendía a leer o a escribir, se lo hacía en castellano, quedando las lenguas autóctonas como el catalán, el euskera, el gallego, reducidas al ámbito de la oralidad.
Esto resultó que en las escuelas de Euskal Herria, tanto de Francia como de España, la mayoría del profesorado no era nativo, no conocía la lengua del alumnado, por lo que el alumnado tenía muchas dificultades para entender lo que decían, ¿sí? De hecho, no sé si conocen el castigo del anillo. Es un anillo que les hacían pasar a las niñas y niños que hablaban en euskera. Tengo entendido que en Francia era una vara. Y al final de la clase, quien tenía el anillo puesto recibía un castigo muy duro. Bueno, esto ya lo mencionaban en el video de la BBC que escuchamos. Bien. La normalización lingüística del siglo XIX pasó a tener también la función de discriminar y jerarquizar a los hablantes de distintas clases sociales. Entonces, según la variedad de la lengua empleada, las personas eran valoradas de una manera u otra. Mientras que alfabetizarse pasó a suponer una forma de promoción social, las lenguas autóctonas se convirtieron, y acá leo una cita de Gómez e Ibáñez, en el mejor de los casos, en un símbolo de pertenencia local o regional, y en el peor de los casos, en la lengua de las clases desfavorecidas, sin acceso a la educación, y por ello en una variedad que había que evitar, ¿sí? En Euskadi esto se traducía en que los cargos públicos, como por ejemplo los representantes de las juntas generales, estaban reservados para los vecinos arraigados, esas personas que tenían bienes raíces y que sabían leer y escribir en castellano, por supuesto. Esto era una limitación para las clases populares, mayoritariamente vascófonas. Todo este proceso de alfabetización agravaron la castellanización de España, el retroceso geográfico de la lengua vasca y también esta situación de diglosia, de funciones diferenciadas entre ambas lenguas. Bien, esta parte me la voy a saltear. Acá un comentario que dice que eso también sucedía en Brasil, con los inmigrantes alemanes, que eran castigados cuando hablaban alemán en las escuelas. Muy interesante. Sí, el tema del castigo por hablar una lengua diferente parece a ojos de hoy en día increíble. El caso del País Vasco, sin embargo, es muy interesante porque a pesar de contar con desventajas, como tratarse de una zona bilingüe y además que la lengua que no era el castellano no era una lengua romance, como ya dijimos, presentó, en comparación con otras provincias españolas, tasas de alfabetización bastante altas, ¿sí? Casi todas las provincias del norte de España, excepto Galicia, eran las que tenían las tasas más altas. Esto se debía principalmente al desempeño de las ciudades, que adquirieron bastante importancia en el proceso como agentes modernizadores, ¿sí? Y por lo tanto favorables a la alfabetización. Por otro lado, las zonas rurales se mostraban generalmente reticentes a los avances o a la modernización. No olvidemos que en las zonas rurales del País Vasco primaba una sociedad tradicional anclada en valores como la familia, el catolicismo, la agricultura, y en las cuales el euskera era la lengua habitual. Además, la mayoría de los caseríos se encontraban alejados de los núcleos urbanos, lo que favorecía este aislamiento y esta diferenciación entre ciudades y zonas rurales. Además, el modelo pedagógico que se impulsaba con las iniciativas de alfabetización no tenía en cuenta la realidad de las zonas rurales. Era un modelo pedagógico eminentemente urbano. Entonces, el proceso de alfabetización en castellano fue muy duro para estas zonas rurales que eran fundamentalmente monolingües en euskera. Hay algunas iniciativas que se dieron, que les pongo acá, para paliar el analfabetismo en las zonas rurales, que son muy curiosas, como las escuelas rurales que se dieron en Vizcaya y en Guipúzcoa, justamente como les decía, para superar el analfabetismo. Entonces eran escuelas en las que contrataban a profesores que supieran hablar en euskera, no tanto por una reivindicación del euskera en sí, sino porque el alumnado no podía aprender el castellano sin tener un profesorado que conociera la lengua vehicular. Azpeitia, que está en el interior, fue el faro de la modernidad en Guipúzcoa. Mira, esto no lo sabía.
Hace poquito estuve en Azpeitia, así que me lo voy a apuntar. Después, si querés, Iñaki, al final de la clase me decís un poco más a qué te referís. Bien. Bueno, más allá de estas cuestiones educativas, tampoco podemos pasar por alto lo que sucedía en el plano de los movimientos intelectuales. Y no olvidemos que la pérdida de los fueros vascos, creo que esto seguramente ya lo mencionó Oscar, pero la pérdida de los fueros vascos en 1876 suscitó el nacimiento de lo que se llamó el Renacimiento Vasco, ¿sí? Que era un movimiento cultural y político. Se desarrolló durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX y fue truncado por la Guerra Civil Española. Y en el ámbito político asistimos al surgimiento del nacionalismo vasco de la mano de Sabino Arana. Se promovieron durante estos años muchas actividades, bueno, no sé si muchas, pero algunas que lograron una reivindicación del euskera, como los Juegos Florales, instituciones culturales como la Sociedad de Estudios Vascos, que se creó en 1918, o la Academia de la Lengua Vasca, que se creó en 1919. También nacieron publicaciones periódicas a ambos lados de los Pirineos, que estaban escritas en lengua vasca. Y algo que me parece interesante es que Sabino Arana y otros miembros del movimiento impulsaron un purismo radical en el euskera, ¿sí? Que aspiraban a romper, por ejemplo, con los extranjerismos, ¿sí? Entonces inventaban palabras que eran puramente vascas y que no tenían préstamos de otras lenguas, ¿sí? Bueno, voy a seguir. Vamos con el perfil lingüístico de los emigrantes vascos en Argentina. Hasta recién les estuve contando un poco qué es lo que sucedía en Euskadi, y ahora les voy a hablar de qué pasó con los inmigrantes vascos que llegaron a Argentina. Y acá lamentablemente no les puedo dar una respuesta única porque en la literatura encontré dos visiones que, si bien no son excluyentes, son un poco encontradas. De todos modos, sí que están de acuerdo en que la inmigración vasca provenía fundamentalmente de zonas rurales, ¿sí? Y que era vasco parlante, ¿sí? Pero no coinciden tanto en cuanto al conocimiento del castellano, ¿sí? Ni en cuanto a qué rol le cupo al euskera en la formación de una colectividad en Argentina o en América. Entonces, yo la llamo la visión bilingüe y la monolingüe. Bueno, empecemos con la visión bilingüe, que la podemos ver representada, por ejemplo, en Marcelino Iriani, que es un académico argentino que ha escrito un montón de artículos, libros y demás sobre el euskera. También ha dado clases en la UNICEN, así que si hay otras personas de la UNICEN, quizás les suene. Bueno, según Iriani, a fines del siglo pasado el euskera estaba bastante debilitado en Euskal Herria, a lo que se suma que en Argentina había más vasco-españoles que vasco-franceses, y los vasco-españoles tendrían menos dificultades para hablar el castellano que los vasco-franceses, ¿sí? Entonces, según él, los inmigrantes serían bilingües en castellano y en euskera, y estos inmigrantes habrían asistido a los vasco-franceses que tenían mayores dificultades para traducirles, orientarlos y demás, hasta que aprendieran los vocablos elementales del castellano. De manera consecuente, esta perspectiva no otorga al euskera un papel preponderante en la identidad vasca en América, ¿sí? Esta visión la podemos ver también, por ejemplo, en algunos estudios sociolingüísticos sobre el mantenimiento y el cambio lingüístico a raíz de la llegada de inmigrantes europeos. Entonces yo acá les pongo un ejemplo, es una cita tomada de un estudio de Fontanella de Weinberg, que es una sociolingüista muy reconocida, muy prolífica, en el que comenta, bueno, yo no lo puedo leer porque está muy chiquito, pero básicamente lo que dice es que en su análisis de las lenguas inmigrantes, ella deja de lado a los inmigrantes españoles porque considera que en ellos no se dio un proceso de bilingüismo, sino de bidialectismo,
¿sí? Entonces se hablaban distintos dialectos del español, pero no diferentes lenguas. Por lo tanto, el colectivo vasco dentro de la migración española queda totalmente subsumido y se ignoran sus particularidades lingüísticas. Bueno, lo mismo podríamos decir de los gallegos, ¿sí? Pero en el caso vasco me resulta llamativo porque era una lengua que realmente nada tenía que ver con el castellano, no podía confundírselo con un dialecto. Bueno, luego tenemos la otra visión, que es la de Oscar, y ya pueden intuir con cuál yo estoy un poco más de acuerdo, y Oscar sostiene que a fines del siglo XIX, a pesar del retroceso de la frontera sur de la lengua vasca, muchas zonas del País Vasco seguían siendo monolingües en euskera, tanto al norte de los Pirineos como al sur de los Pirineos. La lengua oficial, el castellano, era patrimonio casi exclusivo de los sectores elevados de la sociedad. ¿Y qué pasa? Quienes emigraban a Argentina no pertenecían a estas clases acomodadas, ¿sí? Provenían fundamentalmente de los sectores populares, de estas zonas casi exclusivamente vascoparlantes. Además, las personas emigrantes eran generalmente pobres, poco instruidas, por lo que tampoco podrían haber adquirido exitosamente el castellano en estas iniciativas educativas de las que hablábamos, ¿sí? Y también, según esta visión, buena parte de los inmigrantes llegaban a Argentina sin conocer el castellano, ¿sí? Y adquiriéndolo como segunda lengua en el mejor de los casos. Además, según esta visión, el conocimiento del euskera es el dato fundamental para el establecimiento de lazos de solidaridad entre las personas recién llegadas, que habrían tomado la lengua común para relacionarse con sus semejantes. Luego les voy a mostrar un ejemplo de esta solidaridad entre connacionales. Bueno, en todo caso, y más allá de cuál era la situación al momento de llegada, sí que podemos afirmar que el colectivo vasco en Argentina tuvo una transición idiomática exitosa, ¿sí? Y no olvidemos, que esto también lo remarca Iriani, que el colectivo vasco siempre mostró altos grados de integración en Argentina, ¿sí? No solamente durante el periodo de inmigración masiva, sino también antes, ¿sí? Desde los siglos XVI, XVII y XVIII. A diferencia de otras comunidades de inmigrantes, como por ejemplo los daneses o los irlandeses, que eran mucho más herméticos, la comunidad vasca mostró tanto en los ámbitos rurales como urbanos, una mayor predisposición a participar en las instituciones de la comunidad, ¿sí? A interactuar con la sociedad local, a insertarse económicamente y participar de las instituciones religiosas y educativas, aunque ahora vamos a ver algunas excepciones. Por otro lado, y yo les comentaba que estudio la inmigración danesa, los daneses, por ejemplo, crearon sus propias iglesias y sus propias escuelas, ¿sí? Y multiplicaron esfuerzos por establecer unos límites muy marcados entre su comunidad y el resto, ¿sí? Tanto la sociedad de acogida como los demás inmigrantes, ¿sí? Bien, bueno, este dato me lo voy a saltar. Bueno, un dato curioso que les quiero dar es que hace poco estuve con Argitxu Camus Echecopar, no sé si la conocen, es una académica que estudió mucho el tema de las cartas de los emigrados vascos, y ella me comentaba que lo que ha encontrado es que hay muchas más cartas en euskera escritas por vascos franceses que por vascos españoles, ¿sí? Según ella, los vascos españoles escribían en castellano y los vascos franceses en francés. Perdón, en euskera, ¿sí? Esto es algo que, bueno, es un comentario, no lo tengo chequeado, pero me parece que valdría la pena investigar. A continuación, les voy a dar un par de ejemplos curiosos sobre el uso del euskera en Argentina, que podemos encontrar en la prensa, en fuentes de libre acceso. El primero de ellos es el caso de un apuñalamiento, ¿sí? Ahí ven en la foto un puñal. Si bien... Esta fuente es el Boletín Americano del Instituto de Estudios Vascos, ¿sí? Que es una publicación de la editorial Ekin, que por cierto se encuentra digitalizada en el portal Euskalechea,
Y acá lo que sucede es que Andrés María de Irujo nos cuenta la historia de un apuñalamiento que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en la época de la dictadura de Juan Manuel de Rosas, es decir, en la década de 1840 aproximadamente, ¿sí? Entonces, a ver si lo pueden leer. Yo mientras voy a agrandar el PowerPoint, así puedo leer también lo que ustedes están viendo. En esta primera parte lo que hace es dar un poco el contexto de lo que sucedía en Argentina en el periodo del rosismo, con los extranjeros. Bien, entonces a grandes rasgos se establece que en el barrio de Constitución, que era el conocido como el barrio de los vascos, había hoteles, pensiones, fondas, tabernas, ¿sí?, que estaban dirigidos por vascos. Entonces se hablaba euskera, ¿sí? Cantaban, bebían y hasta si podían se marcaban un fandango o una jota y hasta jugaban partidas de mus, ¿sí? Se podía escuchar euskera en los cafés y restaurantes de aquel barrio. Entonces, ahora vamos al hecho en cuestión que sucedió en ese barrio, ¿sí? Pasamos a reproducir el documento que se conserva en su original y en su traducción en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿sí? El infrascrito declara que ayer a la tarde, 13 de abril de 1842, encontrándose con algunos camaradas, vascos como él, en la calle Maipú, donde come, un negro y un chino llamado Pancho quisieron impedirles hablar en vasco y les amenazaron si continuaban. Un instante después fue llamado por un sereno, gritador de noche, y escasamente habría pasado la puerta cuando este sereno y el llamado Pancho, lo atacaron e hirieron con 3 golpes de cuchillo, de los que 2 son en el pecho y 1 en el brazo. Es solo a la ligereza con que se escapó que se debe su conservación. Entonces, me parece muy curioso que el hecho de que 2 personas estuvieran hablando en euskera diera lugar a un apuñalamiento en el barrio de Constitución en la década de 1840. También hay que tener en cuenta que quien firma esta declaración suponemos que es un vasco francés, ¿sí? Entonces salía también un poco en defensa de su connacional. Y también quien cuenta todo este episodio en el Boletín de Estudios Vascos es un vasco en Argentina. Entonces estamos viendo solamente una cara de la moneda, ¿sí? Pero no deja de resultar interesante. Bien. Otro ejemplo este es del libro de Gran Montañe, que era también un vasco que escribía en Argentina y escribió para la revista Caras y Caretas, y luego ese artículo que escribió lo incluyó en su libro que se llama Los Inmigrantes Prósperos, un librito muy, muy lindo, muy interesante, y tiene este capítulo que se denomina Sobre chistus y gaitas, en el que cuenta una situación que se dio en el caso de unas romerías españolas que se iban a celebrar y las personas que integraban la comisión discutían en torno a cuál era el instrumento que debía sonar. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque el tiempo corre, no hace falta que lo lean. Básicamente lo que se hace es una descripción bastante graciosa de cómo el vasco defendía la chistu, ¿sí?, confundiendo los géneros gramaticales, hablando un castellano dificultoso. Los demás integrantes de la comisión se reían a carcajadas, ¿sí? Y esta es una descripción que hace, no olvidemos, Gran Montañe, que pertenecía a la colectividad vasca, ¿sí? Bueno, finalmente no recuerdo cuál era el instrumento que se impuso, pero me parecía curioso. Bien. El último ejemplo son algunas frases del libro Cartas de Tierra Adentro, escrito
es una serie de compilaciones de cartas entre un abuelo, Domingo Aguerre, y su nieto, que era José García Arena. El abuelo era un inmigrante vasco que vivía en Argentina y le enviaba cartas a su nieto que estaba en Euskadi, ¿sí? Entonces, podemos ver algunos fragmentos en los que nos muestra, nos da algunas pistas sobre la situación de las lenguas, ¿sí? El primero dice, cuando llegué a esta bendita tierra, en el año 1853, contaba con muy pocos años más de lo que tienes tú, ¿sí? Le habla a su nieto. A pesar de mi pasaporte, que me acreditaba como oriundo de un departamento francés, no sabía una palabra de este idioma, ¿sí? O sea, de francés. En el barco nos encontramos con otros compatriotas. Había lapurtarras y suberotarras. Extraño me pareció el acento con que estos últimos hablaban nuestra lengua. Entonces ya tenemos un montón de información, ¿sí? Un vasco francés que no conocía el francés y que ni siquiera entendía muy bien los dialectos en euskera de otras personas vasco-francesas, que no tenían el mismo dialecto que él, ¿sí? Otro fragmento nos dice, en 10 años de América había aprendido a expresarme en criollo sin dificultad, y este pequeño don de lenguas que siempre he tenido me ayudó muy lindamente en la vida. Ya sabes que los indios me entendían en araucano, ¿sí? Entonces, ¿qué información obtenemos? Que aprendió el criollo, que es su forma de referirse al castellano o al español, rápidamente, ¿sí? Que tuvo una transición lingüística bastante aceitada, podríamos decir, ¿sí? A pesar de no hablar ni una palabra de francés ni de español, ¿sí? Y la última cita es una en la que habla de un amigo, ¿sí? Que era el otro abuelo de su nieto, ¿sí? Como, bueno, y se refiere a esta persona que se llamaba Martín y dice, lindo hombre en todo el sentido que aquí damos a la expresión, era tu abuelo Martín. Siempre me hablaba en su hermoso dialecto guipuzcoano. Yo, por hacerle rabiar, le contestaba en español, y él me reprochaba. Entonces seguía yo la charla, ya en serio, modulando mi euskera con la suave cadencia vallinartarra, ¿sí? O sea, el dialecto de Baja Navarra. Entonces, ¿qué información obtenemos? Que otra persona, otro inmigrante proveniente del País Vasco español, tampoco quería hablar en español y de hecho se enojaba cuando Domingo le hablaba en castellano, ¿sí? Entonces ambos cambiaban cada uno a su respectivo dialecto en euskera y así seguía la conversación, ¿sí? Así que bueno. Ahí muy interesante el comentario de Ana que dice que tiene evidencia de cartas en euskera de los vascos franceses. Me interesa muchísimo, Ana, así que luego te escribo o me contás. Bien, vamos a pasar al tercer bloque. No sé si voy a tener mucho tiempo, así que voy a volar un poco. No, creo que vamos a saltearnos esta parte y vamos a ir rápidamente al cuarto bloque porque si no, no va a quedar tiempo para sus intervenciones y las preguntas. Así que lo que les quería comentar en este apartado es sobre la presencia del euskera en diversos ámbitos de la colectividad vasca en Argentina. Entonces, un primer ámbito es el ámbito religioso. Creo que quizás algo comentó Oscar sobre la iglesia vasca, ¿sí? que se fundó en Argentina en el siglo XIX, a raíz de la llegada de los padres bayoneses, o que luego fueron llamados padres vascos, que realizaban desde mediados del siglo XIX, pero actividades pastorales y misiones en euskera, ¿sí? A raíz de un grupo de inmigrantes vasco-franceses que pidieron que por razones lingüísticas les enviaran a esta atención espiritual en su propia lengua, ¿sí? Luego esto se reforzó con la llegada de los misioneros de Asparren, ya más a principios del siglo XX, ¿sí? Un poco más tarde, donde se reactivaron las misiones en euskera, ¿sí? Acá lo que vemos sobre todo es un rol de la lengua vasca para asegurar la religiosidad de los devotos
vascos en América, ¿sí? No es tanto una reivindicación del euskera en sí, ni tiene tintes nacionalistas, ni mucho menos, ¿sí? El segundo ejemplo que les traía es del ámbito educativo, y esto sí que Óscar lo mencionó. A principios del siglo XX se fundó el Colegio Euskal Etxea en Lavallol, ¿sí? Que es una iniciativa que se da entre diferentes sociedades vascas, se agrupan para fundar este ente que nace primero con objetivos asistencialistas, es decir, poder asistir al inmigrante ante el infortunio, y también luego educativos. Entonces se van a abrir un colegio de mujeres y un colegio masculino. El masculino fue bastante más exitoso, y en él había un programa educativo muy original, de hecho un programa pionero, si tenemos en cuenta que todavía en Euskadi no había o había muy pocas iniciativas educativas en lengua vasca. Entonces por eso este caso es muy paradigmático y muy importante, pero lo que sucedió es que el mismo éxito del colegio, que era un colegio religioso, hizo que empezaran a llegar alumnado que no tenía nada que ver con la colectividad vasca, porque había poca oferta de buenos colegios católicos en Buenos Aires. Entonces, poco a poco fue perdiendo ese carácter étnico vasco, y poco a poco fueron desapareciendo también las clases en euskera, que se fueron adaptando al currículum nacional. Primero se hicieron, dejaron de ser obligatorias, se hicieron opcionales, y después directamente desaparecieron, ¿sí? Y finalmente les traigo el caso de la prensa. Acá sí me voy a detener un poco más porque es algo que estuve trabajando estos últimos días para otro congreso, pero creo que les puede interesar. Había varias iniciativas periodísticas de la colectividad vasca en Argentina, particularmente en Buenos Aires, entre las que podemos mencionar a el Laurac-Bat, que era básicamente el órgano de prensa del Centro Laurac-Bat de Buenos Aires, ¿sí? Luego tenemos La Vasconia, que se fundó en 1893. Acá les muestro el título original, que vamos a ver cómo luego cambió, que fue el ejemplo más exitoso, si se quiere, del periodismo de la colectividad vasca en Argentina y también en América. Y el periódico Irrinzi, que se llama en Buenos Aires, es Maipú, y este sí tenía connotaciones nacionalistas, o sea, declaradamente nacionalista, en el cual el euskera tendría un rol fundamental. Yo les voy a hablar principalmente de La Vasconia, ¿sí? Que es una revista que se editó desde 1893 hasta mediados del siglo XX, aunque ya a mediados del siglo XX no tenía la misma calidad que al principio, y lo interesante es que se encuentra digitalizada en muy buena calidad en el repositorio de la Universidad de Nevada, Reno, ¿sí? Acá les pongo la foto por si a alguien le interesa. Y está, algo que para nosotros los investigadores es importante, es que está en PDF, ¿sí? No en JPG, que muchas veces es muy difícil manejar los archivos digitales cuando están en formato fotografía. Bien. Lo que les voy a mostrar es cómo aparece el uso del euskera en esta revista, ¿sí? Algunos distintos ejemplos. Primero les quiero preguntar si piensan que esta revista, que repito, estaba redactada por vascos que vivían en Buenos Aires, ¿sí? Miembros de la colectividad vasca, estaba escrita en euskera o en castellano. ¿Qué piensan? Cesavit dice en ambas, Maite en castellano, Ricardo en euskera. Bien, en ambas, en castellano. Castellano con algún artículo en euskera. Bueno, tenemos de todo en las respuestas. La revista estaba casi íntegramente escrita en castellano, ¿sí? Lo cual ya es un dato curioso. Pero sí que había presencia del euskera. Ya creo que Mariana
comentaba que había algún artículo en euskera. Sí, no solamente artículos, ¿sí?, sino también diálogos, poesías, versos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Lo primero que les quiero marcar es el título de la publicación, ¿sí? Primero se llamaba La Vasconia con B corta o V, ¿sí?, y C. Pero luego de 10 años de publicación pasó a llamarse La Vasconia con B larga o B y K, ¿sí?, utilizando entonces la grafía euskérica y haciendo de hecho una defensa bastante encarnizada de que esta era la única manera correcta de escribir vasco y todos sus derivados en castellano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vascongado se escribiría con B larga y K, vascófilo se escribiría con B larga y K, y demás, ¿sí? Bueno, ya sabemos que es una batalla perdida porque hoy en día en castellano se escribe con B corta y con C. Como la zona de Tandil, Vasconia. Bueno, vamos con el segundo uso, que es, como les comentaba, el euskera aparecía en una sección que se llamaba la sección amena, que tenía cantos, ¿sí?, diálogos humorísticos, caricaturas, versos, poesías en euskera, ¿sí? Generalmente no eran textos escritos para la publicación, sino que los tomaban de alguna otra publicación y los incluían en la revista, ¿sí? Pero al principio son muy esporádicos y luego empiezan a aparecer con una mayor regularidad. Otro ejemplo que vemos es de textos en castellano, ¿sí?, pero con algunas palabritas en euskera, generalmente en cursiva, ¿sí? Como vemos este cuento que tiene, yo les remarqué en amarillo las palabras que están en euskera, ¿sí? Como por ejemplo mutilla, que si no me equivoco significa varón o chico. Después tenemos echeco jauna y jauna, ¿sí? Esto era bastante común, que hubiera algunas palabritas en euskera y que no se traducían, ¿sí? Se daba por entendida. Otro ejemplo, esto es lo que comentaba Mariana, ¿sí? Son artículos en castellano, pero perdón, Mariana decía artículos en euskera. Estos son artículos en castellano que tienen la temática del euskera. Entonces, escribían sobre el origen, la historia, lo comparaban con otras lenguas milenarias, como el hebreo, como lo comparaban con los fenicios, y siempre remarcando la superioridad del euskera y de la raza éuskara, y que justamente lo mejor del euskera era su antigüedad, ¿sí? Algo que puede parecer un poco contradictorio porque en realidad la lengua no tenía tanta presencia en la revista. Otro uso que vemos del euskera es el diccionario de apellidos vascos. Y esto no debe ser una sorpresa, pero el tema de los apellidos para los emigrantes vascos y su descendencia es muy, pero muy importante. Y yo realmente creo que no lo publicarían si no hubiera un pedido de los lectores de la revista por conocer el significado de sus apellidos. Entonces, lo que hicieron fue, en muchos números de la revista, ir publicando este diccionario, ¿sí? Yo revisé unos 2 o 3 años de la revista y el diccionario seguía en la letra C o D, o sea, para que se den una idea, tiene mucha profundidad, ¿sí? Otra cosa curiosa que tiene que ver con los apellidos es esta mini sección que se empezó a publicar, que básicamente lo que hacían era contar en la prensa nacional de Argentina la cantidad de veces que se había nombrado algún vasco, ¿sí? Algo para mí no tenía mucho sentido, pero bueno, es cuántas menciones a vascos hubo esta semana en la prensa argentina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este dice: durante los últimos 10 días, los diversos periódicos de la localidad han citado por diferentes conceptos 1017 nombres de apellido vascongado, ¿sí? Y el último ejemplo ya es una cuestión más didáctica,
que es un vocabulario, un diccionario en castellano y en euskera. Primero lanzaron una versión muy sucinta, ¿sí? Que tenía apenas unas pocas palabras, y luego, como vieron que los lectores pedían más, lanzaron una versión extendida, ¿sí? Un diccionario bastante más largo, ¿sí? Bueno, hay otros ejemplos, pero no los quiero abombar, pero bueno, nos encontramos con una publicación dirigida, obviamente, a una élite alfabetizada en castellano. Entonces, probablemente los lectores de esta revista solamente leían en castellano, pero conocerían algunas palabras en euskera o serían aficionados del idioma vasco o demás. Pero bueno, me parecía curioso mostrarles qué rol se le daba. Bueno, voy a ir cerrando, perdón que voy tan rápido, pensé que iba a tener más tiempo, con algunas reflexiones finales que le quiero dejar antes de que se vayan, ¿sí? Y acá, denme un momento que voy a volver a la presentación. Bien. Me gustaría hacer un balance del curso, abrir algunos interrogantes y, bueno, intentar contestar a los que tengan ustedes. Lo que quise hacer fue darles un paneo de la diversidad lingüística regional que hay en España, cómo esto se trasladó a América y particularmente a Argentina durante la época de la inmigración masiva. También les quise mostrar un poco desde qué distintas disciplinas se ha estudiado, los vínculos entre lengua e inmigración, en este caso para el colectivo vasco, ¿sí? Y si bien no son muchos los antecedentes con los que contamos, alguien en el chat hablaba de cartas, ¿sí? Para los investigadores es muy difícil trabajar con las cartas porque es muy difícil acceder a ellas, ¿sí? No nos olvidemos que se trata de las cartas privadas de una familia. Entonces, incluso aunque sepamos que existen, luego tenemos que conseguir el permiso de las personas que nos las faciliten, si es que no están ya en algún fondo de acceso público. Entonces, tenemos que hacer una especie de popurrí con otras fuentes documentales, como algunas de estas que les mostraba, historias de vida de los emigrantes vascos, la prensa es fundamental, tanto la argentina como la vasca, publicaciones de la colectividad y demás. Bien. Yo considero que estudiar al euskera en su perspectiva histórica es tan importante como estudiarlo en la actualidad, ¿sí? Porque si bien es verdad que hablamos de una lengua milenaria, como enfatizaban los editores de la Vasconia, también estamos hablando de una lengua minoritaria, ¿sí? Como vimos en las diferentes encuestas sociolingüistas sobre cómo ha bajado su uso en relación con el castellano. En este sentido, yo considero que los esfuerzos para su estudio y para su preservación deben darse no solamente de disciplinas como la sociolingüística o la educación, sino también desde la historia, ¿sí? Que es lo que estamos intentando hacer nosotros. Y así rescatar también al colectivo vasco dentro de los grupos español o francés en los que ha sido subsumido tradicionalmente, ¿sí? Aunque esto ya en las últimas décadas ha cambiado. Bueno, tengo una canción, pero la voy a dejar para el final si hay tiempo, la voy a saltear ahora. Es una canción muy linda, que quizás algunos ya la deben conocer. Y quería terminar con una nota de color, ¿sí? Y es que más allá de si los inmigrantes vascos en Argentina hablaban euskera o no, hoy en día el euskera en Argentina está muy vigente, ¿sí? Y no solamente por las iniciativas que tienen lugar desde Euskadi, sino también las iniciativas que se dan desde la diáspora misma. Esto se debe a que el rol de las instituciones de la diáspora fue cambiando, ¿sí? En un primer momento, ante la llegada de los inmigrantes, se trataba de facilitar esa transición, facilitar la enseñanza del castellano, como vimos, las garantías ante la enfermedad y demás. Pero hoy en día el rol es justamente de reivindicar o de resignificar a lo vasco, ¿sí? Algo que interesantemente muchas veces proviene de las juventudes, ¿sí? De los descendientes de los vascos.
En ese sentido, la lengua vasca ha cobrado mucho impulso con algunas iniciativas, y acá les traigo, por ejemplo, el programa Euskara Munduan. Estos son datos que me pasaron del 2019, o sea, es prepandemia, era un poco mejor que ahora, pero bueno, creo que son significativos, en los que ven que en Uruguay, hay iniciativas en Uruguay, Chile, Brasil y Argentina, donde hubo un total de 72 cursos, más de 600 alumnos, participaron 24 centros vascos, 2 universidades y 32 docentes, ¿sí? Y también les quiero mostrar algo que vi hoy, y me pareció que tenía que incluirlo en la presentación, y es que este año la Semana Vasca, ¿sí? Que es una celebración que se da anualmente por los vascos en Argentina, tiene lugar en Necochea, ¿sí? Que circunstancialmente es mi ciudad de origen. Y hoy, viendo una publicación del Instagram del Centro Vasco de Necochea, vi el anuncio del programa en el que comentan que el 11 de noviembre, entre las 3 de la tarde y las 5, va a haber un minsódromo, ¿sí? Que es básicamente un espacio para ir a conversar en euskera, ¿sí? Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de euskera puede ir, y va a haber participación de profesoras y también de alumnado. Sí, acá me comentan que en La Plata hay una cátedra libre de cultura vasca. Maite comenta que es parte del programa Euskara Munduan. Bueno, quiero escuchar más. Así que bueno, esto era simplemente para comentarles que desde la diáspora hay iniciativas extremadamente valiosas también por revigorizar y reivindicar al euskera. Así que, bueno, ahora doy por finalizada mi presentación, y tenemos todavía unos 10 minutitos, dependiendo de cuántas ganas tengan de hablar, para que me hagan comentarios. Me gustaría, la verdad, escucharlos en el chat, perdón, escucharlos por el micrófono, pero si quieren escribir por el chat también. Creo que habría algo de Iñaki que me quería comentar sobre Azpeitia, así que soy toda oídos. Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. No, sin más, por comentar que, bueno, que tanto Azpeitia como Azpeitia y Vergara, pues, bueno, ya desde hace muchos siglos fueron un faro de modernidad. También desde el santuario de San Ignacio de Loyola, que en sí tenemos o tendemos a pensar que la religión siempre es algo negativo, pero cumplió una misión muy importante en lo que es la educación. Aunque no seamos religiosos, lo tenemos que valorar. Y luego, además, a mediados del siglo XVIII se formó la Asociación de Amigos del País, que, bueno, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que tenía como lema Irurakpat, entonces, que estaba abierta al mundo, y, por ejemplo, uno de sus integrantes eran los hermanos Eluyar, que fueron los descubridores del wolframio, que era tan importante para el desarrollo de las bombillas. Entonces, ahí había una importancia industrial, intelectual e ilustrada importantísima. Guipúzcoa era bastante compleja desde el punto de vista de que no eran ilustrados contra conservadores, liberales contra conservadores. Es mucho más complejo la realidad histórica, porque está entreverada de sesgos políticos, de filias, de fobias. No todos los monárquicos eran conservadores, sino que a veces eran económicamente liberales, y viceversa. O sea, las guerras carlistas eran guerras civiles que se alargaron durante décadas. Eso, para empezar. No fue la Guerra Civil Española la de 1933 únicamente, sino que hubo muchas más antes. Entonces, simplemente por poner un poquito todo eso en contexto y decir que educación había. Que igual no toda la población española estaba alfabetizada, pero que sí que había una educación que era muy importante y que también se educaba en euskera. Hay muchos ejemplos, muchos. El otro día, por ejemplo, comenté que un guipuzcoano que se llamaba Pedro Mario Taño, que fue justamente uno de los encargados por parte del Laurakbat,
si no me equivoco, o del Irurak, no recuerdo ahora mismo, el centro... El Laura Akbat, del Centro Vasco de Buenos Aires, que le pidieron una gramática del euskera guipuzcoano para impartirlo y luego se hizo el colegio, y lo hizo en 1904. Y a mí me enseñaron, cuando yo estuve viviendo en Argentina, me enseñaron la fotocopia del cuaderno, de la gramática. Entonces, claro... Está digitalizado ahora. Sí, de hecho me pidieron un trabajo en su momento que luego no se publicó, entonces es muy interesante todo eso, de cómo se entendía antes la gramática, y él mismo decía que él había aprendido el euskera y que se lo habían enseñado, pero que le habían enseñado sobre todo el español, pero que la gramática en euskera también, porque si no él mismo tampoco lo habría podido enseñar. Dentro de mi familia también, yo vengo de una familia de docentes, es decir, mi bisabuela fue docente. Entonces, no es algo tan extraño aquí en el área de San Sebastián. La educación siempre ha tenido importancia. Sin más. Muchas gracias, Iñaki, por el aporte. Me quedo con lo de comentabas de Azpeitia y Vergara, que como agentes de modernización. Justo hace poco conocí la casa de San Ignacio de Loyola. Hace poco fuimos a Azpeitia y está convertido en museo, se puede acceder. Y es verdad lo que comentás sobre el vínculo entre religión y alfabetización o educación. Se me venía, por ejemplo, a la cabeza, yo comentaba que había escuelas impulsadas por la colectividad italiana en Argentina. Bueno, son iniciativas de los salesianos en Argentina, ¿sí? Entonces, ese vínculo estuvo muy claro desde el principio. Son escuelas extremadamente prestigiosas, iniciativas exitosas en las que se enseñaba en italiano. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decís del vínculo este. Luego, respecto a lo que comentabas de que había enseñanza en euskera en el País Vasco, no lo dudo. Justamente Argichu, que me comentó esto de las cartas, me decía también que en el País Vasco francés existían escuelas en las que se enseñaba en euskera, y justamente que eran escuelas de formación religiosa, donde los profesores o los maestros eran sacerdotes, curas, y enseñaban en la lengua vernácula, ¿sí? Así que es importantísimo rescatar estas experiencias. Y lo de Pedro María Otaño, sí, estaba cuando lo comentaste y es verdad, es un archivo riquísimo, además. A ver, los comentarios. Bueno, acá ponen, estoy aprendiendo euskera en el Centro Laura Akbat de Buenos Aires, excelente, espero que vaya bien. Una pregunta, ¿por qué crees que las partidas de bautismo antes de 1900 se escribían en castellano y no en euskera? Por ejemplo, las inscritas en la iglesia Santa María del Juncal de Irún. Bueno, tengo entendido que casi como la mayoría de los documentos jurídicos se escribían en castellano. Los documentos que tienen que ver con la emigración, ¿sí? Que se recogen en los archivos, en los que se detalla, por ejemplo, cuántos años tenía el emigrante, que pedía permiso, autorización para salir del país y demás, están todos escritos en castellano. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y cuando lo pregunté, me dijeron que lo que hacían era pedir a alguien que oficiara como intérprete o traductor, porque había mucha gente que no sabía hablar en castellano. Entonces, iban a pedir una de estas licencias para irse en el barco a América, y alguien tenía que explicar qué es lo que estaba pasando a la persona que era vascoparlante, ¿sí? Pero los documentos yo tengo entendido que están en castellano. Muy interesante. Quisiera saber si tiene alguna recomendación sobre algún programa, curso, centro para el aprender del euskera. ¿En dónde? ¿En dónde estamos hablando? En el País Vasco hay un montón están los euskaltegis, que es donde se enseña el euskera para los adultos. En Argentina, como mencionaban, se puede aprender euskera en la Universidad Nacional de La Plata, que hay un lectorado de Etxepare. Ahí Maite comenta que en todo el país hay centros vascos donde se puede estudiar. Sí, hoy hablamos también de que alguien está tomando clases en el centro Laura Akbat, presencial u online.
Sí, así que opciones sobran. Mira, bueno, este dato de San Pablo, en Brasil. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, vamos a ir dando por finalizada la charla. Me gustaría agradecerles por su atención, por sus comentarios, han estado muy participativos. Como les comentaba, hice un PDF en el que están las referencias que fui nombrando a lo largo de la presentación y luego se las voy a mandar por mail, ¿sí? Para que lo tengan, porque la verdad que leerlo de acá del PowerPoint es un poco complicado, ¿sí? Bueno, muchas gracias por los mensajes. No sé si está Oscar o Miquel o alguien del profesorado. Creo que no están, así que voy a darle yo a finalizar la grabación. A ver. Bueno.